Hola, ¿sabías que hubo una guerra que duró más de 40 años pero sin peleas directas entre enemigos principales? Ya sé, esto suena raro, pero fue el caso de la Guerra Fría, y te hablaré un poco del tema. La Guerra Fría fue un enfrentamiento que inició al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945. Con el fin de la guerra se puso fin a la hegemonía europea, en donde dos potencias tomaron el relevo, Estados Unidos y la Unión Soviética, liderando bloques, cada uno con sus alianzas y sus estados satélite. Existió el llamado bloque occidental, que era el capitalista, y el bloque del este, que era el comunista. Fue como una competencia global de mi sistema es mejor que el tuyo, pero con espías, guerras en países ajenos y armas nucleares, apuntándose mutuamente. Pero ¿sabes por qué se le llamó la Guerra Fría? Pues ninguno de los dos bloques tomó acciones directas contra el otro, pero siempre estuvieron al borde del conflicto, aunque sí hubo conflictos derivados. Esta guerra duró de 1947 a 1991. Las razones de este enfrentamiento fueron las ideologías políticas, económicas y propagandistas. Aquí la Unión Soviética financió y respaldó revoluciones y gobiernos socialistas, mientras que Estados Unidos también apoyó y propagó desestabilizaciones y golpes de Estado en Latinoamérica. Pero los antecedentes de la Guerra Fría los encontramos desde antes de 1945. Y todo inicia en 1917, con el triunfo de la Revolución Rusa, de la que Rusia emergió como primer país socialista. Este fue uno de los primeros eventos que provocaron erosiones en las relaciones ruso-estadounidenses. Los soviéticos defendieron el capitalismo y dijeron que este debía ser derribado por la fuerza, ser reemplazado por un sistema comunista. Los capitalistas americanos, tras el estallido de la revolución, ayudaron al ejército blanco durante la guerra civil rusa. Finalmente, las tropas del ejército rojo, lideradas por Trotsky, ganaron y dijeron que habían tenido la victoria. Pero vamos de nuevo a 1945. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, recordemos que la Unión Soviética y Estados Unidos habían sido aliados para frenar los planes de Hitler. Antes de que acabara la guerra y se reunieran en Yalta, se reunieron todos los jefes de gobierno de la Unión Soviética, Reino Unido y Estados Unidos. Esta conferencia de Yalta tuvo su continuación con la conferencia de Potsdam. Ya con Alemania rendido y con Hitler muerto, estas conferencias supusieron la división de Alemania en 4 zonas. También se trataron asuntos sobre el desarme, sobre la devolución de territorios anexados por Alemania, la persecución de los militares de guerra nazis y la creación de las Naciones Unidas. Los soviéticos, tras la guerra, habían ocupado las zonas de Europa del Este y que habían defendido y liberado. Para frenar esta expansión soviética, Estados Unidos ayudó con el Plan Marshall a salir de la ruina a Europa Occidental y a la zona occidental de Alemania. Con el Plan Marshall, Estados Unidos presentó ayudas económicas a Europa. El plan estuvo activo durante 4 años. Desde 1948, los objetivos de Estados Unidos eran reconstruir las áreas destruidas por la guerra, eliminar barreras al comercio, modernizar la industria europea y hacer próspero de nuevo al continente. Todos esos objetivos estaban destinados a impedir la propagación del comunismo, que tenía mucha influencia en la Europa de posguerra. Los detractores del Plan Marshall dijeron que era una muestra del imperialismo económico estadounidense. Los Estados Unidos promovieron la fundación de la OTAN, Organización del Tratado Atlántico Norte, una alianza militar gubernamental sellada en 1949. La organización constituía un sistema de defensa colectiva, en la cual los Estados miembros acordaban defender a cualquiera de sus miembros si son atacados por una fracción externa. Las naciones rivales, para contrarrestar fuerza de la alianza, firmaron el Pacto de Varsovia. En 1955, finalmente Berlín, Europa y el resto del mundo quedaron divididos por el telón de acero. En 1949 el Ejército Rojo se proclamó vencedor de la Guerra Civil China,
tras derrotar a los nacionalistas que contaban con el respaldo de Estados Unidos. La Unión Soviética estableció la alianza con los vencedores, que habían creado un nuevo estado comunista con el nombre República Popular China. Al año siguiente, Stalin fue sorprendido por la participación de tropas estadounidenses en la defensa de Corea del Sur, que había sido invadida por los comunistas de Corea del Norte. El alto fuego llegó en 1953. Stalin falleció en el mismo año, así que seguía Nikita. Y volvemos al telón de acero en Europa. En los 5 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, un total de 15 millones de personas emigraron del este al oeste. Este hecho hizo que el bloque soviético llevara a cabo un bloqueo efectivo de la migración en 1950. Hubo un control férreo de pasaportes para que la gente no se pasara de un bloque a otro. La frontera de Berlín, ciudad que estaba repartida, era un coladero y las personas se pasaban del lado comunista al lado capitalista. Esto hizo que se construyera el muro de Berlín en 1961. Recordemos que Alemania estaba dividida tras la guerra y se dividió en 2 Alemanias. La primera era la Alemania República Federal, con capital en Bonn, y la República Democrática Alemana, con capital Berlín. Esta división sostenía el riesgo de que las potencias se aniquilaran unas a otras en una guerra nuclear, lo que obligó a ambos frentes a actuar con cautela en las zonas más conflictivas. Estados Unidos trató de realizar una invasión de Cuba, que fracasó, y a esto se le llamó la invasión de Bahía Cochinos en 1961. Y para 1962 ocurrió la llamada crisis de los misiles, cuando el presidente Kennedy castigó a Cuba por el asunto de los barcos soviéticos cargados con misiles y dirigidos contra Estados Unidos. En el último momento, Khrushchev, jefe del partido y del gobierno soviético, cedió y los barcos cambiaron de rumbo. Estados Unidos también había entrado en la guerra de Vietnam, que acabó siendo otro revés en la historia norteamericana, una experiencia de desgaste y frustración. Este conflicto enfrentó a Estados Unidos y al gobierno de Vietnam del Sur, por un lado, contra Vietnam del Norte, y las guerrillas comunistas que actuaban en Vietnam del Sur por otro. La guerra terminó extendiéndose en Laos y Camboya, pero no nos olvidemos de la guerra espacial, que esta fue una competición de Estados Unidos y la Unión Soviética, que derivó en una exhibición de poderío y musculatura. Los rusos pusieron en órbita el satélite Sputnik en 1957 y los americanos respondieron con su Explorer 1 en 1958. Era cuestión de prestigio cuando los rusos enviaron su primer hombre al espacio y los americanos enviaron una nave tripulada a la Luna. Para 1980, Reagan ganó las elecciones con la promesa de incrementar el gasto militar y enfrentarse a los soviéticos en cualquier lugar que fuera necesario. Reagan y la primera ministra británica Margaret denunciaron la ideología comunista. Reagan calificó a la Unión Soviética como el imperio del mal y dijo que el comunismo acabaría en el montón de cenizas de la historia. Para 1985, el anticomunismo visceral se desarrolló en la doctrina Reagan, en la que además de la contención, abogaba por el derecho de los Estados Unidos de subvertir y derrocar gobiernos comunistas. Además, en 1989 cae el muro de Berlín y supone la definitiva apertura de fronteras entre ambos bloques, el comunista y el final del telón de acero y la Guerra Fría. Tras la caída, la tensión entre países del antiguo comunismo y los capitalistas se acabaría diluyendo. Actualmente, la mayoría de estados del antiguo bloque comunista han acogido las políticas e ideologías del mundo capitalista. Nos vemos en el próximo episodio y resumen histórico. Y recuerda, el conocimiento es poder.